Hola, ¿qué tal familia? Te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés y espero que la bendición de Dios rebose sobre tu vida, tu familia y cada una de tus necesidades. El día de hoy traigo una palabra de parte del corazón de Dios para el tuyo, la cual se llama Madres de Fe, Madres de Profetas. Te invito a que en este momento compartas esta enseñanza para que pueda llegar al corazón de más personas y también públicanos en los comentarios desde dónde te conectas. Mira, hace muchos años, un anciano, abuelo y padre de muchos hijos, falleció. Pero este hombre había sido un hombre sabio, prudente y de oración. Un hombre sumamente bendecido. Aquel hombre lo lloraron, aquel hombre lo velaron, aquel hombre lo enterraron. Y a su familia, a este hombre perderlo, le dolió muchísimo. Pero pues la vida sigue y tenemos que avanzar. Cuando el abogado los reunió para decirles qué es lo que el abuelo les había dejado de herencia, porque aparte de bendecido, este hombre había llegado a ser muy rico, toda la familia se reunió, se reunieron los hijos, se reunieron los nietos y el abogado empezó a compartir la herencia que el abuelo había dejado. Todos estaban muy contentos porque este hombre era un hombre sabio y sabía que era lo más prudente que le tenía que dejar a cada uno de ellos. Pero antes de que el abogado terminara, uno de los nietos levantó la mano y preguntó: oiga, abogado, ¿y aquel viejo sillón en donde mi abuelo todas las tardes se sentaba, leía la palabra, hacía oración, a quién se lo dejó? ¿Quién se lo heredó? Porque si nadie lo quiere, me lo quedo yo. Es el regalo más grande que el abuelo nos ha dejado. Y en ese momento todos empezaron a levantar la mano y empezaron a decir: ese sillón es mío, ese sillón yo lo quiero, ese sillón es para mí. No se pelearon por terrenos, no se pelearon por casas, no se pelearon por negocios, no se pelearon por dinero, se peleaban por el viejo sillón de oración del abuelo. ¿Por qué? Porque toda la familia sabía que ese pequeño sillón, que ese pequeño rincón era el lugar en donde el abuelo se conectaba con Dios. Era el lugar en donde el abuelo recibía la fuerza, el consuelo y la paz para sacar adelante a su familia. Ellos no solamente querían herencia, ellos no solamente querían riqueza, ellos querían la bendición que el abuelo tenía. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la mejor herencia que el abuelo les había dejado era su testimonio de vida y la fe en el Señor. La pregunta en este momento para ti que me escuchas es la siguiente: ¿tú tienes un lugar especial en tu casa en donde te conectas con Dios? ¿Tú tienes un lugar especial en tu casa en donde tus hijos saben que estás hablando con Dios? Porque el día de mañana que tú te mueras, tienes algo que dejarle a ellos, aparte de una casa, aparte de un terreno, aparte de negocio, aparte de dinero. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de heredar lo que tenemos, se trata de heredar a quien tenemos, quien ha guardado, cuidado y bendecido nuestra vida, que es el Señor. Hoy quiero hablarte de que la mejor herencia para nuestros hijos es la fe en Dios. Quiero que en este momento, queridos hijos de Dios, vayamos a lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, que dice lo siguiente: pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que se arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora,
La palabra de Dios el día de hoy nos habla que el apóstol Pablo le escribió una carta a su discípulo amado llamado Timoteo. Y algo que me gusta mucho es que el apóstol Pablo reconoce la fe de Timoteo, pero reconoce que la fe que Timoteo tiene es una fe que heredó de su abuela y es una fe que heredó de su madre. Lo primero que en este momento te estoy queriendo decir es lo siguiente: todas las madres que son mujeres de fe y de oración tienen la capacidad de engendrar para Dios hijos profetas, hijos que a Dios le aman, hijos que a Dios le sirven. Escucha lo que te estoy queriendo decir. Timoteo era discípulo del apóstol Pablo. Timoteo era un grande predicador. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Pero lo primero que Timoteo aprendió de Dios no fue del apóstol Pablo. Lo primero que Timoteo aprendió de Dios fue de su madre y fue de su abuela. Escucha lo que te estoy queriendo decir. Las primeras evangelizadores en una casa son las madres, porque son las madres quienes a nosotros los hijos nos enseñan a de Dios, a amar a Dios y a orar a Dios. Y toda madre que es de fe y de oración en su casa tiene un Timoteo, un hijo que el día de mañana puede llegar a amar y servirle a Dios y convertirse en un grande instrumento de bendición. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos podemos dar cuenta que grandes profetas tuvieron grandes madres. La Biblia dice que el profeta Samuel llegó a ser profeta porque su madre lo consagraba desde el vientre. Podemos darnos cuenta que Sansón llegó a ser un grande hombre de Dios porque su madre lo consagraba desde el vientre. Podemos darnos cuenta que el más grande de los profetas, que es Juan el Bautista, también llegó a ser un grande profeta porque su madre también lo consagraba desde el vientre. ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy en día las madres y las mujeres de esta generación quieren hijos bendecidos, quieren hijos que amen y le sirvan al Señor. El problema es que no son mujeres como las madres de los profetas, mujeres de fe, mujeres de oración. Hoy hay crisis de profetas, hoy hay crisis de siervos de Dios, y el problema no son los profetas, el problema son las madres de esta generación que no han estado dispuestas a sembrar a sus hijos para el reino de los cielos. Hoy en la iglesia vivimos un tanto cuanto crisis de vocaciones. Los seminarios están vacíos y los jóvenes de esta generación no tienen hambre ni ilusión de servirle al Dios vivo, al Dios verdadero. Pero el problema no es la iglesia, el problema no son los seminarios, el problema son los hogares. ¿Por qué? Porque hacen falta padres y hacen falta madres que a sus hijos a Dios se los entreguen, que a sus hijos a Dios se lo consagren. La palabra de Dios también nos enseña que la abuela de Timoteo se llamaba Loida, y la abuela de Timoteo era una mujer de fe que transmitió su fe a su hija, y esa hija se la transmitió a Timoteo. Mira, Timoteo lo primero que aprendió de Dios lo aprendió en casa, y muchas veces así nos ha pasado a ti y a mí en la vida. Las primeras que nos empezaron a hablar de Dios fue mamá o fue la abuela. Las primeras que nos enseñaron a persinarnos fue mamá o fue la abuela. Las primeras que nos enseñaron a decir el Padre Nuestro fue mamá o fue la abuela. Las primeras que nos enseñaron a decir Dios te salve María fue mamá y fue la abuela. Muchos el día de hoy que son sacerdotes, muchos el día de hoy que son grandes predicadores, lo primero que aprendieron de Dios no fue en el seminario. Lo primero que aprendieron de Dios no fue en un curso de teología. Lo primero que aprendieron de Dios no fue en un curso de cristología, ni tampoco fue en un congreso, ni tampoco en una conferencia, ni en un seminario de vida. Las primeras maestras de muchos profetas de este tiempo fueron mamá y también fueron las abuelas. Mira, te lo comparto el día de hoy en mi propia experiencia. Cuando yo era un jovencito,
mi mamá tenía una fondita, una cocina económica en el mercado de la ciudad. Y yo siempre crecí en esos barrios y siempre me la pasaba jugando. Pero mi mamá, siempre que cerraba el negocio, lo primero que hacía era ir a misa. Cerca del negocio o cerca del mercado, como a media cuadra, hay una capilla. Y todos los días a las 6 de la tarde se celebra la Santa Eucaristía. Cuando mi mamá cerraba el negocio, me mandaba llamar y me decía: hijo, llévame a la iglesia porque voy a vivir la Santa Misa. Yo me acuerdo que no me gustaba que mi mamá me mandara a traer. ¿Por qué? Porque estaba jugando. Y dos, porque no quería ir a la iglesia. Pero yo sabía que tenía que ir. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba cansada y también estaba enferma. En aquellos tiempos a mi mamá se le había hecho una llaga en el pie y caminar le dolía, caminar le costaba. Sí podía, pero iba despacio. Entonces lo que yo tenía que hacer era agarrarle el brazo a mi madre como si yo fuera un chambelán y me la tenía que llevar hasta la entrada del templo. Me acuerdo muy bien que yo llevaba a mi mamá, la dejaba en la entrada y me decía mi mamá: al ratito vienes para que nos vayamos a la casa. Yo la dejaba en la entrada y me iba a jugar otro rato y después volvía por ella para que me la llevara acompañando hasta casa para descansar. Hoy me doy cuenta, muchos años después, que algo ella sembró en aquel tiempo. Ella me enseñó el camino a la casa de Dios. Ella me enseñó el camino correcto para siempre buscar a Dios. Y es algo que el día de hoy practico, sobre todo con mi familia. Trato todos los días, después de ir a dejar a mi hijo a la escuela, ir a la Santa Eucaristía. Y cuando no puedo en las mañanas, vamos juntos en la tarde a celebrar y a vivir la Santa Misa. Pero algo me enseñó mi madre y me enseñó el camino correcto. La pregunta en este momento a ti que me escuchas, hija de Dios: ¿les estás enseñando el camino a tus hijos a la casa de Dios? ¿Les estás enseñando el camino correcto en la vida? ¿Por qué? Porque cuando a tus hijos les has enseñado cuál es el camino correcto, el camino de Dios, cuando tú no estés, ellos ya sabrán por dónde lo tienen que recorrer y también transmitírselo a sus hijos, a tus nietos, a las futuras generaciones. Algo que también yo atesoro fuertemente en mi corazón es que siempre cuando yo era niño, mi mamá se iba a los retiros, aquellos retiros que son de 3 días, de 5 días, y mi mamá se iba a servir. Mi mamá no iba a el ministerio de intercesión, ni tampoco iba a dar un tema, ni tampoco iba a hacer la oración frente al Santísimo. El servicio de mi madre era ayudar a preparar la comida en la cocina. Me acuerdo que en aquellos años veía a mi vieja que agarraba sus ollas, agarraba su ropa y agarraba sus mandiles. Ese era el servicio que a mi viejita le tocaba. Hoy, mucho tiempo después, reviso las fotos de mi madre y he visto muchas fotos en donde ella sale. Esa típica foto en donde todos se toman una foto al terminar el retiro. En la foto salen los que el retiro lo fueron a vivir y en la foto también salen los que fueron a servir. Y en un rincón sale mi madre con su mandil sucio porque se encontraba terminando de cocinar o tal vez de lavar los trastes. Muchos tiempo después, el día de hoy, son los recuerdos que yo guardo de mi madre. Una mujer que me enseñó a amar a Dios y a servirle con todo el corazón. Mi mamá hace muchos años iba a servirle al retiro en el servicio de la cocina. Ella no iba a dar la conferencia, pero ella sembró servicio para Dios, para que en este tiempo su hijo vaya a los congresos a compartir la palabra, a compartir la conferencia. La cuestión es la siguiente. En este tiempo hay muchas mujeres y hay muchas madres que quieren que sus hijos amen a Dios, que quieren que sus hijos le sirvan a Dios. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Tú quieres que tus hijos le sirvan a Dios?
pero tú le sirves a Dios. Tú quieres que tus hijos le sirvan a Dios, pero tus hijos te ven que tú le sirves a Dios. ¿Por qué? Porque tus hijos aprenden no solamente por lo que les dices, tus hijos aprenden por lo que te ven que tú haces. ¿Quieres que tus hijos amen a Dios? Ellos te tienen que ver que tú lo ames. ¿Quieres que tus hijos obedezcan a Dios? Ellos tienen que ver que tú lo obedeces. ¿Quieres que tus hijos le sirvan a Dios? Ellos tienen que ver que tú a Dios le sirves y le honras en todas las áreas de tu vida. La palabra de Dios también nos enseña lo siguiente. La palabra de Dios nos enseña que la mamá de Timoteo se llamaba Eunice. Pero cuando estudiamos el texto bíblico, la tradición nos enseña lo siguiente. La mamá de Timoteo estaba casada con un hombre griego. O sea, el papá de Timoteo no era un hombre judío, no era un hombre de Dios, no era un hombre de fe. Y eso es a lo que se tuvo que enfrentar Eunice. Eunice estaba casada con un hombre que no creía en Dios. Estaba casada con un hombre que no amaba a Dios. Estaba casada con un hombre que a Dios no le quería servir. Pero ella era una mujer firme y era una mujer de fe. Y por la firmeza y la fe de ella, su hijo creció amando y sirviéndole a Dios. Tal vez el día de hoy, mujer, a ti que me escuchas, tal vez estás en la misma situación de ella. Estás con un hombre que no ama a Dios. Estás con un hombre que no cree en Dios. Estás con un hombre que no quiere servirle a Dios. Pero sigue firme en tu fe. ¿Por qué? Porque con que tú sigas firme en tu fe, aunque su padre no crea, aunque su padre no sirva, aunque su padre no crea en Dios, tus hijos te van a salir buenos y le servirán a Dios como Timoteo le servía a Dios. Tal vez a ti que me escuchas, no solamente no te tocó un buen hombre, sino que te tocó un hombre que no ama a Dios. O tal vez a ti que me escuchas, el papá de tu hijo no solamente no cree en Dios, se fue de la casa, no quiso saber ni del niño ni de ti. Y tu pequeño hijo ha estado creciendo contigo y tú has tenido que ser padre y madre a la vez. Hoy, en el nombre de Jesús, te digo, sigue adelante, sigue creyendo, sigue orando. ¿Por qué? Porque la firmeza en la fe que tú tengas es lo que va a hacer que el día de mañana tus hijos le sirvan y le amen a Dios. Cuando nosotros estudiamos qué es lo que significa el nombre Eunice, lo que el nombre Eunice significa es lo siguiente. El nombre Eunice, la madre de Timoteo, significa buena victoria. ¿Qué es lo que significa el nombre Eunice? Buena victoria en griego. Ahora, pon atención. Eunice estaba casada con un hombre que no creía en Dios. Eunice tenía problemas y dificultades en su matrimonio. Pero aunque estaba con un hombre que no creía en Dios y aunque tenía problemas en su matrimonio, su hijo creció amando y sirviéndole al Señor. Y eso es una victoria. ¿Sabes cuál es la victoria de una madre? Cuando sus hijos le salen buenos, aunque ella haya tenido problemas en su matrimonio. ¿Sabes cuál es la victoria de una madre? Cuando sus hijos le salen buenos, aunque en la familia haya habido muchos problemas. Su matrimonio no fue perfecto, tuvo dificultades en la familia, pero su hijo Timoteo creció amando y sirviéndole al Señor. El nombre Eunice significa victoria. Escucha lo que te quiero decir para que en este momento oremos un momento. ¿Sabes cuál es la victoria de una madre? ¿Sabes cuál es la victoria de un padre? Que sus hijos cuando crezcan amen y les sirvan a Dios. Tal vez en este momento tú me puedas decir, es que mi orgullo es que mi hijo es
profesionista, abogado, arquitecto, doctor, licenciado, sí. Pero ¿de qué les sirve ser profesionista, doctor, abogado, licenciado si no aman a Dios? El éxito de un padre y el éxito de una madre es que sus hijos amen y le sirvan a Dios. ¿Por qué? Porque el día de mañana que lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar cuántos carros compraste, cuántas casas tuviste, cuántos negocios emprendiste. El día de mañana que lleguemos al cielo, una de las preguntas que Dios nos va a hacer es: ¿dónde está la familia que te confié? ¿Dónde está la familia que te entregué? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, no solamente para que sean profesionistas, no solamente para que prosperen en la vida. Nosotros tenemos que educar hijos para el reino de los cielos. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que amen a Dios, para que les sirvan a Dios y para que el día de mañana lleguen al cielo prometido. ¿Por qué? Porque nuestra tarea no acaba cuando nuestros hijos se casan. Nuestra tarea no acaba cuando nuestros hijos encuentran un buen trabajo o cuando nuestros hijos se reciben. Nosotros tenemos que seguir guiándolos y orando por ellos hasta que el día de mañana Dios nos llame a cuentas o nos llame a entregarle nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no acaba cuando ellos se reciben, cuando ellos se casan, cuando ellos tienen su familia. Nuestro trabajo va a acabar cuando ellos lleguen al cielo y Dios les diga que se han salvado. Nosotros vamos a orar por nuestros hijos en vida. Y si el día de mañana Dios nos llama a cuentas, tenemos que seguir orando por ellos desde la eternidad. ¿Por qué? Porque una madre de oración y una madre de fe es una madre que tiene el potencial de levantar profetas para el reino de los cielos. Yo te invito a que en este momento, ahí donde estás, hagamos una pequeña oración. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Te invito en este momento ahí que me escuchas a que compartas esta transmisión. Y en este momento ahí donde estás, inclina tu cabeza y dame la oportunidad de hacer oración por ti. Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, tú que desde el principio has elegido familias para ser portadoras de tu bendición y de tu palabra, hoy vengo a interceder con el corazón ardiente por cada una de estas madres que como Loida y que como Eunice han sembrado la semilla de la fe en el alma de sus hijos. Gracias por esas mujeres valientes, orantes, constantes, que no se rinden, que oran de madrugada y que interceden con lágrimas, que enseñan en el nombre de Jesús con su vida y que graban la palabra en el corazón de sus hijos como un fuego que no se apaga. Oh Señor, levanta más madres como ellas, mujeres de una fe genuina, mujeres de oración ferviente, madres que profetizan sobre sus hijos, que los cubren con tu sangre preciosa antes de salir al mundo y que los consagran a ti todos los días y desde antes de que sepan hablar. Padre, así como el apóstol Pablo reconoció la fe heredada de Timoteo, que en nuestras familias también haya una fe que se transmite como un legado eterno, una herencia valiosa, más valiosa que cualquier tesoro terrenal. Y ahora te pido, Dios Todopoderoso, por los hijos
de las madres que en este momento están conectadas haciendo oración, por los Timoteos de esta generación, por esos jóvenes que están siendo formados en el silencio de las casas, que aún no saben que los están preparando para ser profetas, para ser predicadores, misioneros, sacerdotes, religiosos, servidores del reino de los cielos. Despierta en ellos tu Santo Espíritu, aviva el don que has depositado en ellos y recuérdales que hay un llamado sobre cada uno de ellos. Hazlos sensibles a tu voz, sedientos de tu presencia, fieles en lo pequeño, valientes en lo grande. Quita de ellos toda distracción, toda cadena, todo pecado, y llénalos con el poder del Espíritu Santo, como llenaste a Timoteo, para que hablen tu palabra sin temor, para que prediquen a Cristo en medio de una generación incrédula, para que sean antorchas encendidas en medio de la oscuridad. Señor, que ningún hijo de una madre creyente se pierda y que todos lleguen a ser lo que tú soñaste desde el vientre de sus madres. Que cada oración materna florezca en santidad, vocación y servicio. Y declaramos en el nombre de Jesucristo el Señor, que cada hogar donde hay una madre creyente, se levantarán profetas, predicadores, misioneros, sacerdotes y servidores, y que no habrá generación sin testimonio, ni linaje sin herencia de fe. Gracias, Señor, porque sigues usando a madres en esta generación para formar gigantes del Espíritu. Gracias porque eres tú el Dios de las generaciones, el Dios que sigue haciendo maravillas en este tiempo. En ti confiamos, en ti esperamos, en el poderoso nombre de Jesús. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos compartiendo esta transmisión para que pueda llegar al corazón de más y más personas.